Luana, ¿estás ahí? Sí, profe. ¿Te acuerdas qué dijimos sobre el teorema fundamental del álgebra? No, profe, deje ver la apunte. Ok, lo que dijimos sobre el teorema fundamental del álgebra es que si nosotros tenemos un polinomio de grado n, entonces tenemos exactamente n soluciones. Pero, ¿sí dijimos eso o no lo dijimos? ¿Sí? Ok. Si nosotros tenemos, debí de verlo acompañado con unas gráficas y unas parábolas. ¿Sí o no? Ok. A ver, voy a poner esas gráficas porque eso ejemplifica muy bien lo que quiero decir. Nosotros tenemos el teorema fundamental del álgebra. Que tiene muchas más implicaciones, que es mucho más fuerte que lo que estoy diciendo ahorita. Pero una de las implicaciones que tiene es que si tú tienes un polinomio de grado n, entonces el polinomio tiene exactamente n soluciones. Si tú tienes un polinomio de grado n, entonces ese polinomio tiene exactamente n soluciones. Ahora, aquí, aquellos que sí recuerdan su preparatoria, me estarán levantando algunas cejas, ¿no? Así como, óyeme, a ver, óyeme. No es cierto, porque cuando yo cursé el cuarto semestre de preparatoria, recuerdo que me enseñaron el polinomio de segundo grado, que más o menos se ve así, ax cuadrada más bx más c. Y como hasta apenas ahorita en la universidad voy a aprender a factorizar, cuando estaba en la prepa, recuerdo que cuando lo metía a la fórmula general, a veces mi profe me decía, es que no tiene solución. Entonces, una ecuación de segundo grado es un polinomio de grado 2. Debería tener dos soluciones, según tu teoremita. Y es que eso es por lo siguiente. Cuando nosotros graficamos una gráfica de cualquier polinomio, las soluciones se ven como intersecciones con el eje X, pero, por ejemplo, en el caso particular de la parábola, a veces la parábola toca dos veces, a veces la parábola toca una vez y a veces no toca ni una vez al eje X. Entonces, ¿no que tiene dos soluciones? Ah, bueno. Lo que pasa es lo siguiente. Si nosotros encontramos las soluciones de una parábola, las dos, es porque el polinomio de grado 2 lo puedo factorizar como una multiplicación de binomios, ¿no? Donde la solución es A y la otra solución es B. O lo puedo encontrar como x menos a al cuadrado, que significaría x menos a por x menos a, que también son dos soluciones
pero resulta ser la misma. Son dos soluciones, pero es la misma, es igualito. Y este de acá, lo que me está diciendo es que no lo puedo factorizar, que se va a quedar así, ax cuadrada más bx más c. Y ahora algo que a ustedes les gusta un montón, no sé por qué, porque más está re fea, es la fórmula general. Si tú te acuerdas de la fórmula general, el discriminante es b cuadrada menos 4ac. Y si el discriminante es mayor que 0, tenemos esto. Que vamos a poder factorizar en dos diferentes binomios. Pero si el discriminante es igual a 0, entonces vamos a tener este de aquí. Pero si el discriminante es menor que 0, entonces es aquí donde nuestro profesor nos decía que no hay solución. Pero eso no es del todo verdad. Sí, no hay solución si solamente consideramos a los números reales, pero sí que hay solución. ¿Dónde? En los números complejos. ¿Y cuántas soluciones va a haber? Pues dos. Entonces, el teorema fundamental del álgebra me dice que si yo tengo un polinomio de grado n, en este caso de grado 2, siempre voy a tener dos soluciones. Si tuviera un polinomio de grado 3, pues tendría tres soluciones. Si tuviera un polinomio de grado 1000, pues tendría 1000 soluciones, solo que algunas se van a repetir, algunas van a ser diferentes, algunas van a ser complejas, pero cuando yo las sume, siempre van a ser igual al grado del polinomio. Ahora me vas a decir, ¿a mí esto qué? Ah, bueno, pues si yo tengo un polinomio, por ejemplo, de grado 6, si yo tengo un polinomio de grado 6, es probable que yo tenga dos complejas, dos irreducibles, bueno, a ver, no, dos que sean iguales, ¿no? Es decir, dos de estas y dos diferentes. ¿Puede ser que pase eso? Puede ser que pase eso. ¿Y qué con eso? Ah, pues que las que son diferentes son soluciones lineales. ¿Qué quiere decir que sean soluciones lineales? La variable, su exponente es 1. Es decir, que si yo eso lo quiero ver como un polinomio, pues resulta ser una recta. Y además una recta horizontal. Lo más sencillo del mundo. Y si son iguales, pues lo mismo, son lineales. Pero si son complejas, quiere decir que no puedo factorizar una cosa de estas. Es decir, esto se va a quedar como una ecuación de segundo grado. Porque no lo puedo factorizar. Simplemente por eso. Entonces, si yo factorizo totalmente un polinomio, si yo lo factorizo en su totalidad, lo único que puede pasar es que tenga cosas como estas, cosas lineales, o en el peor de los casos, cuadráticas, como esta cosa de acá. Eso es lo peor que puede pasar. Pero nosotros desde la secundaria que nos están enseñando lineales y cuadráticas, entonces ya, lo logramos. Porque si yo sé factorizar, y yo sé que lo saben porque desde la secundaria también les están enseñando factorizar, pues ya, me basta con factorizar todo el polinomio
Y si todos salen lineal, pues eso es una broma, eso lo sé hacer hasta con los ojos cerrados. Y cuando no, pues es cuadrática. Está fácil, porque además las cuadráticas o son círculos, o son parábolas, o son elipses, o son hipérbolas. Pero para eso anoté mis ecuaciones de forma estándar. Para cuando yo reconozca una de estas cosas, que sea un círculo, pues trabaje con círculos. Si yo reconozco que una de estas cosas es una elipse, pues trabajo con elipses. Si yo reconozco que una de estas cosas es una hipérbola, pues trabajo con hipérbolas. ¿Por qué? Porque cuando estamos trabajando en la tridimensionalidad, una recta, que son estos casos que las soluciones son lineales, en 3D, bueno, en R3, pasan de ser líneas a planos. Las parábolas pasan de ser parábolas a ser un como tipo canaletita, ¿sí? Como una hoja. Como una hoja, ¿no? Sí. O si yo agarro la parábola y la roto, hago un sólido revolución, pues me queda un paraboloide. Los círculos, pues hacen un cilindro, ¿no? Un tubo. O una esfera. Si yo agarro el círculo y lo giro, esto me queda una esfera. Si yo agarro el círculo y lo jalo, pues me queda un cilindro. Si yo agarro una elipse, pues me puede quedar un tubo aplastado. Bueno, no aplastado, sino así como. O un elipsoide, ¿no? Es decir, si yo agarro la elipse y la roto, me va a quedar uno de estos. Y si yo tengo una hipérbola, me voy a tratar de esforzar. No lo voy a lograr, pero luego se los enseño en un programita. Esto los ingenieros le llaman la silla de montar. Se los digo porque necesito que me ayuden con su imaginación. Imaginación. Es más o menos así. Bien, entonces de ahí la importancia de que yo pueda reconocer mis ecuaciones de segundo grado, porque cuando yo factorice funciones, pues aquí, bueno, cuando factorice o cuando pueda identificar una función tridimensional, yo puedo saber si eso va a tener o viene generado de una parábola, de un círculo, de una elipse o de una hipérbola. Y eso me va a dar, pues al menos un norte de hacia dónde va la pendiente, si la derivada debe ser positiva, si debe ser negativa, qué trayectoria siguen, etcétera, etcétera.
Muy bien. Pero entonces ahora necesitamos hablar sobre la geometría de los espacios n-dimensionales, de los espacios rectangulares n-dimensionales. Ya dijimos cierta parte de su geometría. Dijimos que si nosotros estamos en un espacio rectangular n-dimensional, al menos podemos aplicar el teorema de Pitágoras. Al menos, que ya es mucho decir. Ahora, cuando estamos trabajando en este tipo de espacios, podemos darle la interpretación de dos maneras a los lugares, a los elementos que forman parte de ese espacio. Por lo general, nosotros estamos acostumbrados a que esos elementos se vean como una coordenada, ¿no? Ay, pues el X, Y. Yo quiero estar en este lugar geométrico, pues le pongo ahí un puntito, ¿no? Señalando, que quiero estar aquí, puntito. Coordenada. Pero no es la única forma en la que yo puedo trabajar los lugares en un plano cartesiano. Si ustedes recuerdan sus clases de física, otra forma de decir en dónde quiero estar, pues es señalándolo. Y lo puedo señalar diciendo, para allá, cierta distancia a cierto ángulo. Estoy diciendo el mismo lugar, solo que en lugar de marcarlo con un puntito, estoy diciendo, ahí, bro, para allá, a esta distancia. ¿Cómo se llama eso? Pues según mi profe de la escuela, a esto le llamamos vector. Y un vector, a nosotros, de un vector, lo que nos interesa es, ¿cuánto mide? ¿Cuál es su longitud? ¿Y cuál es su sentido? Si su sentido es para allá o si su sentido es para acá. El dónde está, la verdad es que no nos importa mucho. Cuando yo quiero un vector, cuando estoy trabajando con vectores, lo que me importa es cuánto mide y para dónde apunta. Es decir, cuando yo estoy trabajando, geométricamente, porque algebraicamente, pues, se trabaja como siempre, ¿no? El álgebra tiene sus propias reglas y trabajamos bajo las reglas del álgebra. Pero cuando estamos hablando geométricamente, yo puedo agarrar los vectores y moverlos, ¿no? Para arriba, abajo, izquierda, derecha. Hacerles así. No importa. Lo único que debo saber o cuidar es que no debo cambiar su inclinación. No debo cambiar su inclinación. No debo cambiar el sentido. Y no debo cambiar su longitud. ¿Por qué? Porque es lo que nos interesa del vector. Si yo se lo cambio, pues ya no estoy trabajando con el vector que me interesa. Entonces, cuando estamos hablando geométricamente de los vectores, yo puedo agarrar y moverlo a donde me parezca mejor. ¿Sí? Ahora, ¿cómo escribo un vector? Pues parece broma, pero la única diferencia entre una coordenada y un vector es que el vector lo escribo así. Entre esos simbolitos, que no sé cómo se llaman, pero los ingenieros les dicen la notación de brackets. Notación de brackets. Ahora, si estamos diciendo que a nosotros lo que nos importa
es la longitud de un vector, pues podría pensar que lo que voy a utilizar es la fórmula de la distancia, ¿no? El teorema de Pitágoras. Pero la fórmula de la distancia trabaja con coordenadas, no con vectores. Entonces, ¿qué voy a hacer? No pasa nada. Si tú recuerdas cuando estabas trabajando física, tu profesor siempre te pone, o sea, lo primerito que nos causó problemas en física era la descomposición de fuerzas, que era seno de teta, era A por seno de teta, B coseno de teta. Pero lo único que estabas haciendo era encontrar la longitud de los catetos. Por eso usabas seno y coseno. Bueno, ¿y qué? Ah, bueno, te acabo de decir que si yo quiero, puedo mover mi vector a donde yo quiera. En particular, ¿puedo moverlo a 0,0? Por supuesto. Si está por acá, agárralo y ponlo aquí, 0,0. No pasa nada. Entonces, sería la distancia entre 0,0 y x, y. Eso no tiene sentido, pues es... cuando yo quiero denotar... Bueno, definición. La longitud de un vector v que sea un elemento de un espacio circular dimensional de la forma v igual a x sub 1, x sub 2, x sub 3, punto hasta x sub n, se obtiene dos puntos. Cuando yo esté hablando de vectores y veas que pongo el nombre de un vector en un valor absoluto, no estoy diciendo el valor absoluto de un vector porque eso ni siquiera tiene sentido. Ocupo este valor absoluto, esta notación la ocupo para decir que estoy calculando la longitud de un vector. La longitud. No estoy diciendo para dónde va, no estoy diciendo cuál es su sentido. Simplemente estoy diciendo, esto mide el vector. ¿Sí? No me lo vayan a leer como el valor absoluto de v. No. Es la longitud del vector v. Pues esto va a ser igual a la raíz cuadrada de la primera entrada al cuadrado más la segunda entrada al cuadrado más la tercera entrada al cuadrado más más la última entrada al cuadrado. Más sencillo no se puede. Bien. Ahora, los vectores, si bien estamos acostumbrados a verlos como una flechita, como algo que me ayuda a describir fuerzas, pues no siempre, no todos los vectores son eso. De hecho, nosotros podemos llamar vector a cualquier elemento que esté dentro de un campo vectorial, de un espacio vectorial. Y para tener espacios vectoriales basta con que cumplan ciertas cosillas, todas chafas, como que sea conmutativo, distributivo, que exista la multiplicación, el neutro aditivo, el neutro multiplicativo. Hay cosas que casi todos los conjuntos cumplen, y esos van a ser espacios vectoriales. Y cualquier elemento que forme parte de un espacio vectorial, pues le voy a llamar vector. Los polinomios de grado 2 son vectores dentro de un espacio vectorial.
Las matrices de n por n son vectores dentro de un espacio vectorial. Entonces, no todos los vectores se ven de la forma flechitas x, y. Nosotros utilizamos la palabra vector para describir cualquier elemento que forme parte de un espacio vectorial. Ahora, afortunadamente, todos los espacios rectangulares n-dimensionales son espacios vectoriales. Es decir, no importa si yo tengo coordenadas de 2 entradas, eneadas de 3, de 4, de 5, de 1000 entradas, todos esos van a ser vectores. Y como son vectores, cumplen ciertas propiedades. Algunas propiedades las cumplen, algunas propiedades no las cumplen. Ahora, dado que los vectores pueden ser elementos de espacios vectoriales rectangulares n-dimensionales, no siempre puedo dibujar los vectores, ¿no? Puedo dibujar en el plano, ¿no? En R2. Un poquito más difícil, pero no es que no se pueda. Puedo dibujar en R3. Pero en R4 ya no se puede. En R5 tampoco se puede, ni en R6, ni en R1000, porque ya son dimensiones que nosotros no conocemos. Lo que nosotros podemos hacer es en R3, porque aquí vivimos, ni modo, nos tocó esto. Pero entonces sí nos podemos dar una idea de qué es lo que pasa cuando yo hago operaciones con vectores. Y bueno, nada más para recordar a aquellos que no se acuerden de su prepa, lo siguiente. Gráficamente, cuando yo sumo dos vectores, que por conveniencia, porque así se nos es más fácil, siempre los ponemos en el origen. Su colita en el origen y la cabeza apuntando a donde quieren estar. Es más fácil así, siempre es más fácil así. ¿Los puedo pensar así siempre? Los puedes pensar así siempre, porque así haces que una de las coordenadas sea 0,0. Ok, pero cuando nosotros sumamos, les voy a poner nombre. A este le voy a llamar el vector U y a este le voy a llamar el vector V. Cuando nosotros sumamos, podemos interpretar que gráficamente está pasando lo siguiente. Agarro mi vector V y lo traslado sin cambiarle la inclinación y sin cambiarle el tamaño. ¿A dónde lo voy a trasladar? Su punto inicial que coincida con el punto final del vector con el que lo voy a sumar. Bueno, me quedó medio chueco. Que su punto, agarre este y lo puse acá, sin cambiarle la inclinación, sin cambiarle la longitud. ¿Y cómo lo hice? Nada más siguiendo la siguiente regla. Su punto inicial que coincida con el punto final del vector con quien lo voy a sumar. Y ya. Pero si ustedes recuerdan, la suma es conmutativa. Es decir, que en lugar de mover el azul, pude haber movido el rojo, ¿no? Agarrarlo aquí y traerlo y ponerlo acá. Porque la suma es conmutativa. También para los vectores, también para los vectores. Los vectores también en la suma son conmutativos. Entonces, pude haber agarrado el rojo y hacer que su punto final, digo que su punto inicial coincidiera con el punto final del otro vector. Definición. Sean U
y V, vectores en un espacio rectangular n-dimensional. Entonces, el vector que resulta de sumar a U más V es el vector con punto inicial igual al punto inicial del vector U y con punto final igual al punto final de V. Es decir, si yo sumo U más V, el resultado es ese vector naranja, que inicia en el punto inicial de U y termina en el punto final de V. Entonces, los vectores se pueden sumar. ¿Qué más se puede hacer con vectores? Bueno, pues tenemos algo que llamamos multiplicación escalar. Definición. Cuando yo diga la palabra escalar, me estoy refiriendo a un número real. ¿Cuál puede ser? ¿El 1? Pues claro, porque el 1 es un número real. ¿El 4? También, pues el 4 es un número real. Pi, también. Menos 1, por supuesto. Menos 3 octavos. Entonces, cuando yo diga la palabra escalar, me estoy refiriendo a un número. Y no, o sea, la palabra no tiene que ver con escalar de subir. Viene de escala. Ese número me va a ayudar a poner en escala mi vector. Es decir, lo puedo hacer más grande o más chiquito. Me va a ayudar a ponerlo en escala. Sea V un vector en un espacio rectangular n-dimensional y C un escalar. Entonces, la multiplicación de un número por un vector queda dada por el valor absoluto de C multiplicado por la longitud de V. El valor absoluto de C multiplicado por la longitud de V. ¿Por qué sí puedo decir valor absoluto de C? Es pregunta. Por ser constante. Porque C es un escalar. Y no puedo decir valor absoluto de V porque V es un vector. Tengo que decir que es la longitud. Muy bien.
Además, si C es mayor que 0, el vector resultado tiene el mismo sentido que V. Y si C es menor que 0, el vector resultante tiene sentido contrario a V. Bien. Y no es una cámara que sigue. ¿Qué equipo somos? ¿Qué equipo? ¿Qué grupo somos? 175. El mating, dice. Bien. Entonces, voy a dibujar aquí un vector. Plano cartesiano. 1, 2, 1, 2, 3. Y mi vector va a apuntar a 2,3. Si yo calculo, voy a llamar U. Si yo calculo la longitud de mi vector U, pues este sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. ¿Sí? Pues esto sería la raíz cuadrada de 4 más 9, de tal manera que la longitud de mi vector sea raíz de 3. Ahora voy a hacer esas pruebas. Dice, si yo agarro constantes, una mayor que 1, por ejemplo 2. Si yo agarro una menor que 1, por ejemplo, menos 2. Y voy a agarrar una mayor que 0, pero menor que 1. Por ejemplo, 1/3. A ver. Si yo hago el producto escalar de C con V para C igual a 2, pues esto me queda el valor absoluto de 2 que multiplica raíz de 13. Raíz de 13 porque esa es la longitud de mi vector V. Entonces, C por V es igual a 2
raíz de 13. ¿Cuánto es aproximadamente 2 raíz de 13? ¿Tanto? ¿7.21? Eso. Entonces, como C es más grande que 0, o sea que es positivo, entonces el vector que me resulta debe apuntar hacia el mismo lado que V, pero es 2 veces más grande. Si C es igual a menos 2, entonces esto es C igual a la raíz, al valor absoluto de menos 2 por raíz de 13. Entonces C por V es 2 raíz de 13. Da lo mismo, pero como ahora C es negativo, tiene que apuntar para el otro lado. Mide 2 veces lo de V, pero como C es negativo, entonces debe apuntar hacia acá, al otro lado. Si C es un tercio, entonces C por V es el valor absoluto de un tercio por raíz de 13, y esto es igual a raíz de 13 tercios. Que no sé cuánto mide, pero como C es positivo, debe apuntar hacia el mismo lado que V y medir solamente la tercera parte. Es decir, que si yo agarro 3 veces de estos chiquitos rojos, pues ya lleno todo V. ¿Dudas? Oigan, no saquen las dudas. ¿Qué? ¿No tienen dudas? ¿No dudan? Descartes se va a enojar con ustedes. ¿Todo quedó clarísimo? No puede ser. Soy el mejor profesor del mundo. Saquen las dudas. Ah, no, ya sé, es que estos temas son muy fáciles. Bueno. Bien. Ok. Ya sé cómo se saca la longitud, ¿no? Ya sé cómo se saca el tamaño de un vector y ya sé cómo se puede sumar un vector. ¿Qué más se puede hacer con los vectores? ¿No? Ya sé sacar tamaños, se hace sumar y ya sé la multiplicación escalar. Bueno, antes de poner las propiedades que tienen los vectores, voy a poner un teoremita rápido. De la simplificación de la suma, la resta, la multiplicación escalar. Teorema. Sea U y V, dos vectores en espacios rectangulares n-dimensionales, de tal manera que U es igual a x1, x2, x3 hasta xn. Y V es y1, y2, y3, así hasta y sub n. Ojo, aguas aquí, no se me vayan a confundir, por favor.
Estoy utilizando solo la letra X para todas las entradas de U. Y esto está inspirado en lo que les decía la vez pasada. No puedo utilizar alfabetos porque en algún momento se me van a acabar. O sea, si mi espacio dimensional es de espacio 100, pues no voy a estar en la primera entrada A, la segunda entrada B, la tercera entrada C, ¿no? Así. A, B, C, D, E, F, G, porque no me van a alcanzar. Si necesito 100, voy a llegar a la Z y luego voy a empezar alfa, beta, gamma, teta, y, iota. Y de todos modos no van a alcanzar. Por eso ocupo una sola letra para todas las entradas de V. X sub 1, X sub 2, X sub 3, bla, 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 bla. Y para el otro vector, pues ocupo otra letra. Y sub 1, Y sub 2, Y sub 3, Y sub 4, así hasta Y sub n. ¿Sí? Entonces, U más V resulta ser la primera entrada de U más la primera entrada de V, coma, la segunda entrada de U más la segunda entrada de V. Y así hasta la última entrada de U más la última entrada de V. U menos V sería la primera entrada de U menos la primera entrada de V, coma, la segunda entrada de U menos la segunda entrada de V, punto, hasta la última entrada de U menos la última entrada de V. Aquí hay que tener cuidado con quién va primero porque la resta no es conmutativa. A diferencia de la suma, porque en la suma tenemos que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2. Pero la resta no conmuta, no es lo mismo 2 menos 3 que 3 menos 2. Entonces aquí hay que tener cuidado con quién va primero. C por V lo puedo definir sin tener que sacar la longitud de V y sin tener que sacar el valor absoluto de C. Puedo definirlo de una manera más sencilla para poder hacer operaciones más rápidas. ¿Cómo sería eso? Ah, pues es C, así con su signo y todo, por la primera entrada de digo de V, le voy a poner U porque acá, coma, C, por la segunda entrada, coma, C, por la tercera entrada, y así hasta C, por la última entrada. Y me va a dar lo mismo, te va a dar lo mismo, bro. Ahora, ¿qué puedo y qué no puedo hacer cuando trabajo con vectores? Pues eso va a decírnoslo
las propiedades de los espacios vectoriales. Habrá cosas que sí puedes hacer y habrá cosas que no. Y aquí van las propiedades. Sean U, V y W vectores en un espacio rectangular n-dimensional. Y sean C y D escalares. Entonces, número 1. La suma de vectores es conmutativa. Eso ya lo había dicho cuando hice el dibujito de cómo se sumaba geométricamente. Que era lo mismo que yo moviera el azul que el rojo porque la suma es conmutativa. Bueno, lo estoy poniendo aquí en sus propiedades. Cuando yo sumo vectores, tengo que saber que la suma de vectores es conmutativa. 2. U más V más W es igual que U más V más W. Es decir, la suma de vectores es asociativa. Acaben de copiar porque voy a escribir una línea en lenguaje formal. Los quiero que me sigan. Dice, existe un único elemento denotado por 0 barra en el espacio rectangular n-dimensional tal que V más 0 vector es igual a V para todo V en el espacio rectangular n-dimensional. A ver, les digo qué significa cada símbolo. La E mayúscula reflejada significa existe. Si esa E está acompañado de un signo de admiración que cierra, significa existe un único elemento. 0 vector es una forma de llamarle a los vectores llenos de 0. Por ejemplo, si estoy hablando del plano de R2, pues entonces el 0 vector es 0,0. Si estoy hablando del espacio tridimensional, entonces el 0 vector es 0,0,0. Si estoy hablando de las 5 dimensiones, pues entonces el 0 vector es 0,0,0,0,0. ¿Sí? El 0 vector representa a los vectores que están solo llenos de ceros
dependiendo del espacio rectangular de n dimensiones que esté trabajando. Si estoy trabajando con un espacio de 100 dimensiones, pues entonces es un vector que está lleno de 100 ceros. ¿Sí, Luana? Mírala, mírala. ¿Qué me hace ojos? Vale. Luego dice, el esa E como de euro significa pertenece a RN, pues lo que siempre significa RN. Esa como T minúscula también reflejada significa tal que, tal que. La A mayúscula volteada significa para todo. Para todo. Entonces, esa línea dice, existe un único elemento cero vector en el espacio rectangular de n dimensiones, tal que v más cero vector es igual a v para todo v elemento del espacio rectangular n-dimensional. Básicamente lo que me está diciendo ahí es que tenemos un neutro aditivo, ¿no? Que existe un vector que hace las mismas cosas que el cero, ¿no? En los números, si tú tienes el cero y se lo sumas a cualquier número, pues te deja el número igual. Ese es el neutro aditivo, no le hace nada cuando lo sumas. Ah. Número 4. Profe, ¿me puede repetir qué significa la A invertida? La hacia abajo. Para todo. Para todo. Okay, Para gracias. todo. Para todo V en un espacio rectangular n-dimensional existe un único elemento denotado por menos V en ese mismo espacio rectangular n-dimensional, tal que V más menos V da como resultado el cero vector. Ahí dice, para todo V, elemento que pertenece al espacio rectangular n-dimensional, existe un único elemento denotado por menos V en el espacio rectangular n-dimensional, tal que V más menos V es igual al cero vector. Profe, dijo que Mándeme. la E normal era elemento, ¿verdad? La E como de euro, sí es, pero es de pertenencia en todo caso. Que ese elemento pertenece a ese conjunto. Profe, Oh, ¿podría repetir la oración completa, por favor? sí, dice, para todo V que pertenece al espacio rectangular n-dimensional, para todo V que pertenece al espacio rectangular n-dimensional, existe un único elemento denotado por menos V que pertenece al espacio rectangular n-dimensional, tal que V más menos V
es igual al 0 vector. Es decir, cualquier vector que tú agarres tiene su vector opuesto. Que si tú lo sumas, todas las entradas dan 0. Fácil, fácil. Bien, entonces dice, número 5. Lo que estás a punto de ver no es un top. Número 5. C, que multiplica la suma de dos vectores. Entonces, C por U más V es lo mismo que C por U, y a eso le sumo lo de C por V. Es decir, asocia la multiplicación escalar. No es cierto, distribuye. La multiplicación escalar distribuye. Eso quería decir. Me disculpo. 6. Si tú tienes dos escalares que se están sumando y los multiplicas por un vector, es lo mismo a que tú multipliques primero el vector por el primer escalar y le sumes la multiplicación del segundo escalar por el vector. 7. Si tú tienes C por D, es decir, la multiplicación de dos escalares, multiplicados por un vector, es lo mismo que C que multiplica el resultado de haber multiplicado el segundo escalar por el vector. 8. Existe un único elemento denotado por la grafía 1 en los números reales, tal que 1 multiplicado por el vector es igual al vector. Para todo vector en el espacio rectangular n-dimensional. Es decir, la multiplicación escalar tiene neutro multiplicativo. Tum, tum, tum. Bien, entonces, ejercicios. Sean U igual a menos 4, 0, 3. V igual a 5, 4, 2. Encontrar. Dos puntos. Número 1. U más V. Número 2. V menos U. Número 3. 2 veces U menos 3 veces V. Número
4. La longitud del vector 1/2 v más 3/5 de u. Yo creo que lo acaban en un, ¿qué? 10 minutos, a lo más. A lo más. Ánimo. Ánimo, ánimo, ánimo. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Prof, una pequeña duda. ¿Cómo dice qué? Bueno, una pequeña duda. Ajá. Según yo, y si no entendí mal, se hace pitagorazo para sacar completamente U y completamente V, ¿verdad? Y ya después se hace la suma. No. En realidad lo que estás haciendo es sumar como aquí, ¿no? Como la definición de aquí, entrada por entrada. Por ejemplo, este sería menos 4 más 5, coma, 0 más 4, coma, 3 más 2, que te quedaría 1, coma 4, coma 5. Acá está la definición. Donde usas Pitágoras es para sacar la longitud, que es este de acá, el último. Ok, ya me quedó más claro. Éxito. Gracias. Profesor, Mande. le voy a preguntar, en el punto 3 que es con multiplicación, se multiplica cada uno, ¿no? O sea, si es el vector u, sería 2 por cada uno de los de dentro, ¿no? Y después seguiría con la resta. Yo diciéndole hace rato hasta el compañero lo subrayé de la definición y la cámara ni ve para acá. A ver. Aquí tenemos la definición, mira, aquí es la suma. Sí. Entrada por entrada. Y la definición del producto escalar es C multiplicada por cada entrada de U. Entonces es C por la primera entrada, C por la segunda entrada, C por la tercera entrada y así hasta C y la última entrada. Ok. Gracias, profe. Éxito. Profe, ¿Qué pasó?
En el caso 4, sí se tiene que sacar la dimensión. ¿O qué Sí, la representaría? longitud, ¿no? La longitud. Primero haces este producto, luego este producto, y luego sumas los resultados, pues aplicas Pitágoras. Bueno, sí, Pitágoras, pues, para encontrar la Ok, longitud de eso. ok, pues, gracias.
Bueno, una última duda. ¿Qué pasa, co? Bueno, en la última sí mencionó que era primero sacar el Pitágoras de cada letra, No, posterior eso es al multiplicado. último. No, eso es al último. Pitágoras es al último. Primero hay que multiplicar ambas, luego sumarlos y luego Pitágoras. Ah, ok, va. Gracias. Muy bien. Ya subí el espacio en Classroom para que suban los apuntes de la sesión de hoy. Vámonos. Vámonos ya. Se hizo noche. Muchachos, nos vemos cuando nos veamos. Hasta la próxima.